conectarnos a la tarde, que es el horario de clase, así que me gusta la idea de Laura de poder grabarlo para que lo puedan ver, y de todos modos vamos a comunicar, vamos a estar comunicando todo lo que se hable. A los chicos les pido que por favor, los que están, que pregunten todas las dudas. Nosotros ya hicimos una reunión, así que es el momento de poder sacarse todas las dudas. Esperemos que podamos llevar a cabo esto, que salga bien. Nosotros vamos a poner todo el compromiso desde el instituto, junto con el profesor Daniel, que es el profesor de Comunicación y Educación. Consideramos que los chicos están preparados para esto, ellos lo han dado como parte teórica, así que, bueno, agradecerle a Nelly por haberse acordado de nosotros, que por ahí nos cuesta hoy por hoy tener un campo de práctica, estamos parados en esa situación y los chicos se quieren recibir, así que para nosotros es una motivación de poder continuar con lo nuestro. Y bueno, y a Mónica también, agradecida, y que los chicos la aprovechen, decirles que fue mi maestra, que fue mi profesora, que es excelente profesional de enfermería, así que por favor la aprovechan, y bueno, nada, que salga todo bien. Va a salir. Bueno, buen día a todos. Me parece espectacular que la carrera de enfermería pueda participar de esto. Yo les voy a ir contando más o menos cómo estamos organizados y cuál es el fin. Si ustedes quieren, después, al finalizar, hacemos las preguntas para no ir interrumpiendo el relato y que por ahí se nos pueda ir alguna idea importante. Yo estoy a cargo de lo que es la atención primaria de la salud, y esto es un lugar para que seguramente lo han conversado, es trabajar en terreno y lo más cercano posible a la gente. Con ellos trabajamos en un equipo que está integrado por los agentes sanitarios y también abarca los centros de salud comunitarios, ya sea de la municipalidad o los centros de salud rural, o sea que es un lugar de asistencia para la comunidad cercana a su lugar de vivienda, o cercana a donde está su comunidad. Esta pandemia que nos ha atravesado a todos, y que estamos en una situación muy crítica mundialmente, tiene lo que tiene es que justamente nos permite un trabajo intensísimo en lo que es atención primaria, mucho más que la necesidad de un hospital o de una terapia intensiva, porque el coronavirus, como sabemos, en más de un 80% de los casos, no necesitan ninguna asistencia dentro de lo que es el hospital, ni ocupación de cama hospitalaria, y que la mayoría de los casos los vamos manejando en domicilio, con asistencia domiciliaria. Para eso hemos conformado un equipo de trabajo que tiene tres patas fundamentales. Una es cuando el paciente es sospechoso de COVID, o ya sea por sus síntomas o porque es contacto de alguien que tiene COVID, ingresa al grupo de trabajo a la búsqueda de contactos. Esa persona con síntomas o contacto estrecho se mantiene en aislamiento hasta ser hisopado o hasta cursar la enfermedad. Eso lo hace en su domicilio mientras esté con síntomas leves, que son aquellos como dolores de cabeza, algunos vómitos, tos, y eso lo vamos manejando, ya les voy a contar, desde también un seguimiento telefónico y también un seguimiento de síntomas con un grupo de colegas. Que les decía, estos tres pies,
es un grupo que busca los contactos estrechos de esas personas, o sea, se comunica telefónicamente con el caso, y le pregunta con quién estuvo en las 48 horas previas al comienzo de los síntomas. Se considera un contacto estrecho a aquellas personas que... Se te cortó, Nelly. Nelly, ajá. Apagaste el micrófono sin Un querer. espacio reducido. Eso es como una definición como para ir orientándonos, pero muchas veces eso no es tan estricto. A veces el contacto es menos de 15 minutos y no tuvieron tapaboca, entonces ya pasa a ser un contacto estrecho. A veces tuvieron tapaboca y estuvieron más de media hora en un lugar pequeño como una oficina, o por ejemplo el caso que tuvimos el fin de semana, una traffic con 14 personas que viajan a diálisis, por más que todas lleven tapaboca, el contacto es estrecho, están muy cercanos y durante mucho tiempo. A esa persona que les comentaba yo, que pasa a ser que es un caso sospechoso y se les busca sus contactos, se hace un registro de todos sus contactos en esas 48 horas previas, donde se le toma domicilio, el teléfono, si presenta algún síntoma, y se la pone en una planilla de seguimiento. De esa planilla de seguimiento, y ahí terminaría la búsqueda de aquellos que buscan contactos estrechos. O sea, la gente que está trabajando en la búsqueda de contactos, todos los días va cambiando. Hoy entra Dani, mañana puedo entrar yo como sospechoso, otro día entra Mónica como sospechosa, y siempre hay un grupo que está conformado por enfermeros, psicólogos, asistentes sociales, hay médicos también, hay una docente y empleados administrativos que vienen trabajando desde hace un tiempo. Yo diría que esto está formado desde hace ya casi como un mes, primero en un grupo pequeño y tuvimos que ir ampliando el recurso humano por la cantidad de casos que fueron aumentando. La búsqueda de contactos se necesita de personas que esté con tiempo, que pueda mantener una conversación, porque por ahí la gente está reacia a dar sus contactos estrechos porque no quiere comprometerlos, porque no quiere, tiene temor a que lo aíslen y que le reclamen sus amigos, o si es un jornalizado de perder el trabajo. Entonces es muy importante que quien está ahí sepa explicarle la importancia de aislar en este momento para que justamente no tengamos circulación viral y poner en riesgo la sociedad de Victoria y nuestros adultos mayores. Una vez que termina esa búsqueda de contactos y que se registra en una planilla, pasa a seguimiento telefónico. Todos aquellos que son sospechosos, ya sea por el contacto positivo o contactos que ha tenido por sospecha nada más, pasan a una planilla de seguimiento donde hay otro grupo de personas, que deben ser en estos momentos unas 16 personas también, donde nos encontramos con agentes sanitarios, enfermeros también, gente administrativa, bueno, hay algunos concejales, que son los que durante los 10 días que dura la enfermedad generalmente de caso positivo, le llaman, a veces no es necesario todos los días, depende, porque hay gente que está aislada y que no tiene ningún síntoma, pero que tiene que estar 14 días por contacto aislada. Les dejo otra información. La enfermedad dura 10 días aproximadamente andando bien, pero los que están aislados por contacto tienen que estar 14 días porque la incubación es de 14 días. Entonces, muchas veces pasa que quien padece la enfermedad a los 10 días vuelve a sus tareas habituales y sus contactos todavía siguen aislados. Eso hay que saberlo explicar, y es porque justamente la enfermedad
tiene un periodo de incubación de 14 días. Tenemos un caso esta semana de un paciente contacto estrecho de un positivo, que el día 13 a la noche, cuando faltaban solamente 6 horas para llegar al día 14, comenzó con síntomas y hoy es COVID positivo. Entonces, eso quiere decir, y nos da la pauta, de que no tenemos que ceder ante la presión de que si puedo salir antes porque estoy re bien, llevo el día 10 y estoy re bien y no tengo ningún síntoma. El periodo de incubación es de 14 días y de la enfermedad entre 7 a 10 días suelen estar muy bien y a veces de alta. Este seguimiento telefónico tiene dos personas a cargo que son enfermeras, evalúan los síntomas de los que están trabajando ahí. Por ejemplo, Daniel hoy está con dolor de cuerpo, entonces se informa. Al otro día Daniel se siente peor, sigue con dolor de cuerpo, cefalea, se le sumaron vómitos, y ya no alcanza a lo mejor con el seguimiento del acompañamiento. Nosotros en ese lugar le podemos recomendar el uso del paracetamol para la fiebre, la buena hidratación. Esos son, digamos, con los elementos que contamos y que lo podemos sugerir. Si el paciente presenta dificultad respiratoria, mucho cansancio, vómitos que se puede deshidratar, diarrea que se puede deshidratar, se le comunica a estas dos enfermeras que están a cargo del grupo, y ellas lo pasan al grupo, al tercer grupo de trabajo, que es de síntomas, en donde ahí sí está conformado por un grupo de médicos que también le hablan por teléfono al paciente y le orientan sobre cómo seguir, si es necesario alguna medicación o evaluar si es necesario recurrir ya al hospital. Si el caso se agrava, entonces se recurre al hospital para una evaluación, si necesita una radiografía, un análisis, y en ese caso hay que avisar al hospital de que un paciente COVID o sospechoso de COVID va a ingresar para estudio. El enfermero y el médico se aprestan a esperarlo con la ropa que corresponde, se evalúa clínicamente y ahí se decide si pasa al ingreso hospitalario o pasa nuevamente a su domicilio con alguna medicación y un control de síntomas por el equipo médico. Eso lo hemos ido aceitando, por ahí van a escuchar de gente que dice, a mí no me llamaron, teniéndolo a Dani acá como comunicador, creo que nos puede orientar un poco en la comunicación a la sociedad, porque por ahí pensamos que cuando la gente dice a mí no me llamaron es porque está esperando ese llamado del médico, que no es necesario en los primeros momentos y que está siendo acompañada la persona por este equipo de trabajo, en donde estamos formando por muchas personas. Yo le digo que actualmente somos más de 60. También contamos dentro de este grupo de trabajo con el equipo de salud mental, con 12 psicólogos que aquellos que cuando llaman por teléfono, están en el grupo de teléfono y la persona llora, está angustiada, tiene miedo a la muerte, está desesperada, se le ofrece la asistencia del psicólogo y también nosotros se lo pasamos al encargado de salud mental y ellos se encargan de llamarlo y hacerle la asistencia de acompañamiento psicológico. Bueno, todo esto es extramuro, todo esto es atención primaria, todo esto es fuera del hospital. Nosotros no formamos parte del grupo hospitalario, no formamos parte del 107, ni de las internaciones, ni de todo lo que pasa dentro del hospital. Sí tratamos de acompañar de la mejor manera a todos aquellos que están aislados por sospecha o que están enfermos con síntomas leves. En el día de ayer hemos tenido 18 casos nuevos de COVID positivo.
Entonces, eso quiere decir que hay 18 personas que hay que investigarle primero sus contactos estrechos, ustedes vayan sumando, que si en caso que me tocara ser yo una de esos positivos, tengo muchos contactos, o si es un docente, o si trabaja en una empresa, entonces cada uno de esos 18 multiplica por un montón los contactos que hay que aislar. Es un trabajo realmente, podría decirlo, como de hormiga o de abejas, porque estamos permanentemente tratando de sostener que la gente respete el aislamiento y que tratemos de no tener circulación viral en Victoria, porque eso cambiaría fundamentalmente la realidad. Esos 18 personas entran hoy se les busca sus contactos y a las 48 horas se empieza con el seguimiento telefónico. Se empieza a las 48 horas porque en esas primeras 48 horas están los llamados de que le informan de que le dio positivo, los llamados del grupo de contactos que busca con quién estuvo, y entonces nos parecía que era sobrecargar mucho a la persona y decidimos, porque por ahí nos decían, ya me llamaron 4 o 5 veces, entonces bueno, todas esas cosas las vamos viendo de acuerdo a la experiencia que tiene el grupo y que lo charlamos, de ir aceitándolo y tratando de mejorar, de que nadie se quede sin llamadas y tampoco esté sobre llamado, porque las dos cosas no son saludables. Bueno, con respecto, ya les expliqué, con respecto al seguimiento, lo hace 2 enfermeras que después se comunican con el equipo de síntomas, y aquellos que son contactos estrechos de una persona, se notifica a través de la policía del aislamiento. En los primeros tiempos, hasta hace una semana, la policía podía hacerlo de manera personal, era importante eso, daba un respeto, que la autoridad llegara con un papel diciendo del aislamiento. Hoy por hoy eso no se puede hacer, nos ha superado, y entonces se hace vía WhatsApp desde la policía. O sea, nosotros a todos estos contactos, al final del día, un agente sanitario toma todos los datos y lo pasa a la jefatura para que al otro día las personas sean notificadas vía WhatsApp. Y bueno, eso les permite presentar a su trabajo, que quedó en aislamiento, porque después también piden certificados por el aislamiento, certificados por el alta, pero la notificación policial de un aislamiento de 14 días o de 10 días ya sirve como un certificado laboral. Bueno, creo que más o menos, no sé, Mónica, vos que estás, si me he olvidado de algo, pero más o menos es así. Hay personas que lo cumplen a rajatabla, al aislamiento, y eso está mucho también en el llamado telefónico, en hacerle saber de la importancia. Aquellos que son jornalizados y que no pueden llevar su dinero para la manutención de su familia, nosotros le pedimos acción social de la municipalidad que les arrime un módulo alimentario o 2 de acuerdo a la cantidad de personas. Por eso también es importante saber cuando ustedes van a aislar cuántas personas viven. Sobre el aislamiento, yo creo que les mandé, ojalá lo hayan podido leer, es muy importante saber en qué condiciones se tiene que aislar la gente. Aquellos que tienen comodidades en su domicilio y que cuentan con 2 dormitorios o más, se recomienda que la persona aislada esté totalmente en un dormitorio, que no salga, que use sus utensilios personales, que cuando va a ir al baño salga con tapaboca y que adentro de la casa usen el tapaboca. Son las únicas medidas por ahora que tenemos para protegernos. Y la higiene con lavandina de todos los utensilios. Inclusive separe su pasta dental propia, porque vieron que
yo tuve que estar aislada con Marianela porque había venido de zona de circulación, Marianela es mi hija, y en un momento me dijo, pero tenemos que separarnos la pasta dental porque lo pasamos por el mismo cepillo de diente y nunca se nos había ocurrido. Aquellos que tienen esas comodidades, bueno, es importante que esté dentro de la casa, se siente mejor, se siente acompañado, está con su grupo familiar, y aquellos que no pueden tener 2 dormitorios, cumplir con el aislamiento porque la vivienda es pequeña, porque en la vivienda hay adultos mayores que están en riesgo, por más que tengan los 2 dormitorios, por ahí viven con los abuelos, los suegros, o gente joven con patología, nosotros le ofrecemos el Sanguinetti. El Sanguinetti, bueno, es el Hotel Sanguinetti donde cuentan con una habitación, de esa habitación tampoco pueden salir, tiene comodidades, baño privado, televisión, y asistencia una vez al día por un médico que recorre el Sanguinetti, y asistencia de enfermería en los 3 horarios, donde ahí se los controla. Esos serían los controles dentro del Sanguinetti de las personas que son sospechosas o pueden ser positivas leves y que no tienen lugar en su casa. Después nos queda también otro grupo de positivos domiciliarios que la municipalidad los visita con un enfermero para el registro de la temperatura y del oxígeno. Eso hasta ayer lo estábamos haciendo diariamente. Hoy con el aumento de casos creo que no va a poder ser, no da abasto. El servicio utilizan una ambulancia y un personal de enfermería que en el día de ayer me contaba Federico que tenían más de 48 personas que creo asistiendo, así que 48 positivos, que uno está en el día 1, otro está en el día 3, otro está en el día 8, y bueno, ya todos los iban siguiendo, pero por ahí se complica, y entonces esa asistencia lo vamos a ver cómo la podemos ir manejando. El COVID tiene un periodo dentro de esos 7 a 10 días en donde es más complicado, y es a partir del 4.º día. Entonces, charlábamos con Federico que a lo mejor a partir del 1.º al 4.º día seguir con la asistencia telefónica, y a partir del 4.º día, que es cuando los síntomas aumentan, hacer este control para disminuir lo que le estaba diciendo recién y poder manejar el recurso que tenemos de la mejor manera. Creo que más o menos les he contado cómo estamos trabajando. Sería importante que ustedes lean las pautas que les envié. Podríamos empezar con grupos dentro de lo que es el seguimiento telefónico para ver cómo se van manejando, de acuerdo a eso y con la experiencia, ver si es necesario pasar después a búsqueda de contactos también. Eso lo vamos a ir viendo en la medida en que vayamos funcionando. Si tenemos muchos en el grupo telefónico, que sobra gente, a lo mejor también podemos trabajar una semana unos y otras semanas otros, porque esto puede llevar mucho tiempo. No sabemos cuánto, pero estamos a la espera de la vacuna, que no sabemos cuándo la vamos a tener, y sí cada vez tenemos más casos. Así que, bueno, bienvenidos todos. Me alegra un montón que se sumen, creo que es algo muy importante para un enfermero el contacto directo en el lugar, en el terreno. Creo también que es fundamental que todos aquellos que podamos estar colaborando, ya sean del equipo de salud o de otros lugares, lo hagan. Estamos atravesando una pandemia, algo impensado. Si alguna vez alguien pensó que íbamos a ver este momento, la verdad que es increíble, ni en los mejores momentos de nuestro estudio, ya sea de la facultad o ustedes como enfermeros,
creo que hemos pensado que íbamos a tener que pasar por una pandemia, y sin embargo la estamos transitando. No hay experiencias en esto, no podemos decir que este es un modelo ni este es el mejor modelo, esto es algo que se nos ocurrió, que va funcionando. Tenemos aproximadamente 120 o 130 casos de COVID desde el comienzo de la pandemia. Hemos tenido reclamos, a esos reclamos los hemos analizado y hemos tratado de solucionarlos porque no podemos hacer todo perfecto, hay errores. Hay situaciones particulares, tratamos con gente también con desequilibrios emocionales, con trastornos mentales, y eso cambia. Cada situación, cada paciente que nosotros hablamos es una situación distinta. Y eso nos pone a buscar nuevas soluciones, nuevas herramientas. Tenemos desde pocos recursos sociales, pocos recursos humanos, problemas de salud con adultos mayores, problemas mentales, madres solas con muchísimos hijos y que hay que aislar la madre. O sea, la situación todos los días es nueva y vamos tratando entre todos de ir buscándole una solución para que se pase de la mejor manera que se pueda. No que se quiera, sino que se pueda. Uno puede querer que todos estemos excelentemente bien, pero bueno, hay que transitar la enfermedad, en algunos es leve, en otros es mucho más complicado. ¿Terminaste, Nelly? Creo que sí, si han quedado dudas puedo ir aclarando. No es para asustarse tanto tampoco, chica. Ella es porque habla mucho. Yo resumo mucho más. Norma, yo a vos te mandé un flasher que es interesante que lo compartas con los chicos, lo tenés en tu celu, para que quede clarito cuántos son los días que la gente tiene que estar aislada. El que tiene desde que le dan el diagnóstico, porque después empiezan las preguntas. En ese flasher lo tenés, con 3 palabras lo tenés listo. Y otra cosa que te mandé también yo ahí es, si les tocase pasar al grupo de encontrar contactos, nosotros hemos establecido dentro de los grupos una forma de pasarlos a los datos, que eso también te lo mandé a tu teléfono, porque es la forma más fácil ante la cantidad que tenemos en este momento de que puedan, los que están encargados de cargar los datos, de poder seguir un orden. Esos son los 2 mensajes que yo te mandé a tu celu para que lo compartas. Y ya lo dijo Nelly, el tema de la notificación policial, a las 18 horas se pasa todos los días el parte a la policía, por eso es que la gente por ahí empieza a preguntar, si vos la llamaste a la mañana, no me llegó, no me llegó. Va a llegar recién después de las 18 horas, empiezan a llegar los WhatsApp. Eso es otra cosa para tranquilizarla a la gente. Cuando uno tiene que hablar por teléfono, lo primero que tiene que tratar es a ver qué estrategia armo con cada paciente. Porque todos, se los acaba de decir Nelly, son distintos. Y la población ha pasado por distintos periodos a lo largo de estos meses. Primero estuvimos todos, que nos cundió como en pánico, estuvimos todos con miedo, nos encerramos, después vimos que no pasaba nada y fue todo como una especie de libertinaje, donde cada uno hizo lo que se le antoja, y hoy tenemos los resultados. Entonces, hoy a las personas que estamos llamando, las tenemos posesionadas, están con miedo, están con un descontrol, y muchas veces es cuando tiene que actuar los grupos de salud mental a los que se refería en él. Pero fundamentalmente, nosotros mismos, quienes hablamos con ellos, que sabemos lo que tenemos que decir, lo podemos hacer sin tener que recurrir a los profesionales que por ahí, para casos mucho más agudos, son cuando hacen falta. Y lo que tenemos que tratar de hacer es entablar empatía con el interlocutor. Eso no quiere decir que uno se va a poner en cariñoso, pero tampoco se tiene que poner en la autoridad que estoy llamando. Es decir, soy parte de un grupo que estamos trabajando en forma voluntaria, usted sabe la situación que se está viviendo del COVID, más o menos así uno empieza con la relación. Usted, señora,
En primer lugar, llamarla a la persona como que uno tiene todos los datos de su vida. Cosa de que no se nos escape, que no nos diga no. Estoy hablando con fulano de tal, su teléfono es este, usted figura en la lista que a mí me acaban de pasar de la comisión del COVID. Entonces eso a uno lo pone en el lugar de seguro. Yo sé lo que vos me tenés que decir. ¿Queda claro? ¿Me siguen ahí? Entonces no hay forma de que se nos escapen. Cuando uno demuestra que de ellos sabemos mucho, aunque sepamos nada más que su número de teléfono, lo desarmamos. Bajan bastante los decibeles. Se tranquilizan, uno empieza a dar vueltas para acá, para allá, hasta lograr sacar todos los datos a los que hacía mención Nelly, y son los que están en ese resumen de planillita que yo te mandé, Norma, a vos ahí. Después se los pasará a los chicos. El aislamiento domiciliario del COVID, todo el mundo te dice, sí, fulanito está aislado en su dormitorio, no sale para acá. La gente miente, porque vos seguís en la charla y por ahí le dice, che, André, no estaba aislado, ahí André está al lado, André o Juan, Pedro, María, vaya el ejemplo, ¿no? O sea, también convengamos que una persona no va a estar 14 días encerrado en su pieza. La mentira existe. Y tenemos que ser conscientes de que por algo aparecen por ahí los contactos estos que se siguen contagiando hasta dentro del domicilio. Y ser estricto, sí, uno tiene que demostrar que es un delito federal violar la cuarentena, tiene una multa, y no es que uno tiene que crearles miedo a la persona. Simplemente explicarle, se ha dado a conocer por todos lados, y si les explicamos claro que ellos estarían cometiendo un delito, entonces también eso los tranquiliza bastante. Un ejemplo de lo que significa un caso, lo tratamos ayer, lo seguimos trabajando porque es una locura. Nos pasaron el nombre de una persona, contacto de otra que tiene chorrera para atrás, ¿no? Esa persona estuvo en un cumpleaños con 24 personas, calculé la cantidad, más o menos hay 3 contactos por cada uno de los presentes. Si estuvo con 24, estamos hablando de 75 personas. Después estuvo en un partido de Chinchón, que tuvo 10 personas más. Después hizo un partido de fútbol, con otras 10. Después estuvo en un asado, con otras 10. ¿Saben qué total de personas nos da eso? 130 personas. ¿Se dan cuenta por qué decimos son tantos? ¿Por qué es agobiante el trabajo del teléfono? Porque a cada uno hay que sacarle 3, 4 o 5 o 6, más los que nos mienten, más los que aparecen después y uno los tiene que relacionar. Por eso es un trabajito precioso, donde uno va aprendiendo con cada llamado, porque se encuentra con situaciones distintas del otro lado, y a uno todo esto que ustedes han ido aprendiendo en la carrera, desde psicología, yo sinceramente, Nelly decía los otros días, yo tengo un posgrado en salud pública, nunca se me ocurrió que yo iba a estar trabajando en una pandemia, y mucho menos en forma virtual, calculen ustedes en los años 80, eso era impensado, pero es una experiencia maravillosa, y poder ser parte de esto para ustedes, chicos, los va a llevar a trabajar desde la psicología, desde la comunicación, desde el ir chispeando los síntomas, cómo la persona va modificando día a día su estado de ánimo, si hace falta recurrir a alguien o no. Es un repaso de la carrera, se los puedo asegurar. Miren que yo tengo unos cuantos años en esto y a mí será que me apasiona, pero se aprende mucho además del servicio comunitario que estás brindando y de la experiencia para ustedes como profesionales que esto va a tener. Yo fui anotando acá una cantidad de cosas, Nelly, mientras vos hablabas, que es más o menos lo mismo, eso es lo que acabo de resumirle para que esto no se haga largo. Y una cosa que les va a preguntar la gente cuando empieza a demandar de los contactos que estoy hablando, ¿cuándo me hisopan? ¿Cuándo me hisopan? A mí no me hisoparon, a mí no me hisoparon. Para poder hisoparla al contacto,
En primer lugar hay que ver qué tipo de contacto es, si es contacto estrecho, tiene que tener una suma de síntomas, no porque anoche tuve un poquito de fiebre o me dolió un poquito la cabeza, va a ir a un hisopado. Va a tener que tener una suma de síntomas, 3, 4 síntomas más o menos, y unos días de permanencia. O sea, no porque me dolió, porque es una situación estresante, que de por sí, ustedes lo saben, tanto, toda situación de estrés no provoca o jaqueca, o un malestar estomacal, o una contractura, que entonces tengo una mialgia. Me contracturé porque estoy nervioso. O sea, por eso hablamos de suma de síntomas. Entonces, no puede ser que porque me puse nervioso, me duele la cabeza, tenga jaqueca, me duele el cuerpo, no tenga olfato. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? No es para que la gente se enloquezca enseguida. Y si son tantos los chicos, por ahí nosotros hemos armado para los casos grandes, Nelly, de mucha gente, como este de ayer, o el otro caso ese que tuvimos, o de empresas, hemos armado grupos de trabajo. O sea, con la doctora Herber y con Poroto, por ejemplo, que somos 3, ahí nos metemos en un caso, y en medio nos repartimos. Bueno, voy a agarrar los del cumpleaños, voy a agarrar los del fútbol, o los de una empresa, voy a agarrar los de tal fecha, y cuando uno se pone a comparar entre 2 o 3 personas después, es muy bueno el ejercicio, porque a lo mejor por ahí decimos, bueno, acá lo importante, chicos, también es tratar de encontrar el nexo. Ya se nos ha escapado el nexo para todos lados, pero ¿quién es el que contagió? ¿Dónde está la raíz? Eso es lo que se llama nexo. ¿Queda claro? Ya hay varias personas que son nexos de varios grupos ya para esta altura del partido. Otra cosa, entonces nos ha dado mucho resultado esto de trabajar en grupo. Nelly, a mí se me ocurría acá mientras vos estabas hablando, a lo mejor, o en vez de rotarlos a los chicos, que ellos lo decidan, ¿no? En vez de rotarlos, incorporarlo a algún grupo de trabajo, o que ayude. Por ejemplo, hay gente que está haciendo guardias activas en el Salaberry, están atorados de trabajo y están trabajando también con esto. A lo mejor poniéndole a la par algún chico de estos que están capacitados como para hacer este tipo de trabajo a la altura de la carrera en la que está, tienen los conocimientos más que necesarios para hacerlo, y ahí si no que Daniel se ponga a trabajar y bueno, que se meta ahí con la comunicación. Pero ponerles al lado de alguien de los que están más agobiados, un chico de estos, para que alivie el trabajo. ¿Te acordás cómo se quejaban los otros días en el Zoom de saturado que está? La gente se enoja, manda insultos, pero además hay mucha, por otro lado, se los puedo asegurar porque he hablado con tanta gente, hay gente muy atenta, muy agradecida, que queda contenta porque le llamás, porque le preguntás, y además hay que demostrarle que uno sabe dónde está parado. No hay que demostrar flaqueza. Sin ser duro, hay que crear la empatía, eso que se los haga el Daniel, pero a mí es lo que me da resultado. Ayer encontré uno que me dijo, usted fue mi maestra en la escuela de comercio. No, por favor, si mi hermana te escucha que le metiste 15 años más, te mata. Con eso rompes el hielo. ¿Se entiende? Es más o menos un poco cancha, nada más que eso. No sé, Nelly, ¿qué te parece la propuesta por ahí? O que lo charlen los chicos, si quieren sumársenos a algún grupo, o si solamente vos querés que ellos hagan control de síntomas. No, me interesaría que nos manden bien la cantidad que son, los teléfonos, lo vamos charlando con Mónica para dividir grupos de trabajo y hacemos la propuesta. Dentro de las cosas que creo que se nos pasó, es muy importante que frente a la primera llamada de contacto, la persona se presente y se identifique con nombre y apellido. Que sepan con quién están hablando, que sepan que son de un grupo de trabajo amplio, en donde ya les digo, hay 70 personas trabajando, y entonces decir, somos del grupo de trabajo de COVID, me llamo tal y tal, este es mi celular, entonces eso da mucha seguridad. Que no esperen la llamada de médicos, de enfermeros, sino que es todo un grupo y entre nosotros nos comunicamos.
Nunca dar ninguna recomendación que no sea las pautadas, el paracetamol, reposo, hidratación. Frente a muchas dudas que la gente le va a decir, y yo cuando salgo, y a mí hasta cuándo me toca, o qué hago con esto, ustedes le dicen, yo voy a consultar y le voy a contestar. O sea, nunca tomar una decisión sin consultarla, porque todos tenemos que dar el mismo mensaje. Les cuento, por ejemplo, tuvimos un caso muy particular con trastornos emocionales, que la persona mandaba un mensaje, lo copiaba y pegaba y se lo mandaba a 15 del grupo. Entonces yo no sé si buscaba distintas respuestas o qué, pero bueno, nos pasó, nos enloqueció, y por suerte compartimos un espacio en donde charlamos estas cosas, y ahí nos dimos cuenta que a todos nos había mandado el mismo mensaje, que probablemente no me acuerdo si era cuando me hisopan o cuando tengo que salir. Entonces eso tiene que ser, cuando le preguntan cuándo tengo que salir, tiene que ser la misma respuesta la mía, la de Mónica y la del médico. No puede decir uno mañana, otro pasado y otro dentro de 3 días. Entonces, frente a eso, siempre consultar. Ahí nosotros tenemos una herramienta muy importante, gracias a 2 o 3 personas que están haciendo todos los registros, en donde uno entra, pone el nombre de la persona y figura cuándo ingresó y cuándo le toca el alta. Porque a medida que van trabajando, el número es tan importante y tan importante de los contactos, pensando que tenemos 120 personas con COVID en Victoria desde el comienzo de la pandemia, imagínense cuántos sospechados que han estado aislados y hay que ir dándole el alta. Y no a todos se le puede dar el mismo día, porque uno estuvo en contacto, lo encontramos 3 días después, al otro contacto lo encontramos inmediatamente de que estuvo. Entonces todo eso va variando. Sí, es muy importante que quien está en el teléfono refuerce el cuidado y la estima de la persona que está con miedo, que está angustiada, que trate de que eso lo deje, que sea una preocupación, pero que no se transforme en una gran angustia. Decirle, si lo notan muy asustado, bueno, si querés, si te parece, te vuelvo a llamar dentro de un rato o a la tarde. Esto hay que pasarlo, toda la mayoría de la gente lo pasa bien, son muy pocos los que tienen que ser asistidos en el hospital, pero bueno, es una pandemia, la gente fallece, le da miedo, para colmo, quien ingresa al hospital no puede estar acompañado, eso es terrible, por eso es tan importante el acompañamiento en la casa. Y mientras uno lo pueda sostener ahí, sabemos que es mucho mejor para su salud física y mental, porque la parte emocional juega terriblemente. Y ya estar en el hospital solo, las 24 horas, encerrado en una pieza, lejos de la familia, cambia totalmente. Y muchas veces, por eso este refuerzo de la estima, de la seguridad, hace que transite la enfermedad de mejor manera y que esté acompañado. Y lo que decía Mónica del nexo es fundamental. Si hay algo en este trabajo que uno busca, es saber de dónde se contagia. A veces no es en la primera llamada, a veces hay que dar vuelta, con quién estuvo, no quieren decir, pero eso es fundamental porque eso nos para a nosotros como sociedad en un lugar donde podemos decir no tenemos circulación, porque más del 95% de las personas que nosotros tenemos aisladas o con COVID positivo, sabemos de quién se contagia. Ya sea porque viajó a Rosario, viajó a Paraná, porque vino el primo, porque aquel otro después le dio positivo, porque estuvieron en el cumpleaños, pero hasta ahora, por suerte, de todos encontramos el nexo. Esa es como la frutilla de la torta. Si algo de todo este trabajo es para buscar los contactos, aislarlos y ver de dónde se contagió. Es lo más importante del trabajo que hacen. Al que encuentra el nexo le eximimos la materia. Un hisopado gratis. Ajá. ¿Vos te haces cargo, Norma? Es un hermoso trabajo, chicos, el que están haciendo. Sin duda. Demos lugar a preguntas.
porque si Dios quiere que no haya otra pandemia, van a ser historia, van a ser históricos este trabajo. Y comunicarse con la gente, a un enfermo, lo ayuda su conocer, pero también lo ayuda su relación con la gente. Es la experiencia, el momento que tiene para ganar experiencia, y el que tiene por ahí más resquemores, ni siquiera las van a ver, chicas. Es el momento de aflojarse y hablar con la gente. Cualquier chiste, está hablando, ¿y qué está haciendo, señora? Mi teléfono, a ver, le da el pie el teléfono, por ejemplo, a la hija que está al lado. Ah, está hablando, está tomando mate, sí, bueno, aproveche, esté con su hija. Uno tiene que armar con el interlocutor, sin que se te vaya para largo, porque está todo el día, sino, pero armar con el interlocutor un vínculo que a ellos lo afloje. Entonces, bueno, cuando te da el número de documento, le cachás la edad, y bueno, aproveche y controle a tu hija, que por 15 días las va a tener adentro. Chao, la vieja se largó una carcajada y se aflojaron. Ustedes discúlpenme que yo les hable así, pero yo creo que es la forma más fácil para entenderla la cosa, ¿no? Y bueno, yo estoy a su santa disposición para lo que se les antoje. No joroben demasiado, porque tampoco se viene el fin de semana y me han tenido enloquecida con estos casos que nos han dado. Porque los elige la mi Livia, ¿eh? Los elige la mi Livia. A ver, pregunten los alumnos. Exacto. Hagan las preguntas, chicos, que consideren, aprovechen. Aprovechen porque hay que romper el hielo, ¿eh? Exacto. Yo quiero preguntar el caso positivo. Si los familiares están con síntomas, pero ya cumplió los 10 días, ¿el caso positivo puede salir igual? No, cuando el alta no la da nadie, eso me parece muy buena la pregunta, porque la gente que está trabajando en el teléfono no da altas. Las altas las dan los médicos. El caso positivo, además de transcurrir los 10 días, tiene que pasar 3 días, los 3 últimos días sin síntomas. Sin tos, sin dolor de cabeza, sin fiebre. Sí pueden tener pérdida del olfato y del gusto, que eso tarda más en recuperarse. O sea, a veces damos el alta y todavía no ha recuperado el olfato y el gusto. Pero no, por ejemplo, si estamos con muchísimo trabajo y los grupos son grandes, podemos decir al grupo de teléfono, bueno, a los que están con síntomas, chequen si 3 días no estuvieron, se da de alta. Y después hay que programar también en algunos casos el certificado para volver al trabajo. En algunos lugares se lo exigen, por supuesto. Sí. Después, otra pregunta. La persona con diálisis es madre de una chica que trabaja en Lopoletti. Hoy yo le mandé a preguntar a mi sobrina, que tiene empleada la otra hermana, si le habían hecho el hisopado, y me dijo no lo pudo hacer porque Poletti la obligó a ir a trabajar. ¿Qué pasa con eso cuando tenemos casos así en los que tienen que seguir trabajando igual? No, la gente que es contacto estrecho de otro positivo, yo creo, no sé si en lo que te escuché me pareció que era contacto de contacto. El contacto de contacto hace vida normal con todas las precauciones. Oh, madre. Es la madre. Claro, hay que ver si estuvo con la madre o no. Nosotros con Poletti y con otras empresas hemos ido a hablar personalmente y hablamos al jefe de personal y le decimos tal y tal persona no debe entrar porque es contacto estrecho, y hasta ahora, cuando hemos llamado, la gente ha vuelto a su domicilio, y en el día de ayer que tuvimos un caso, quedaron aislados. Si la persona que vos me decís es contacto estrecho de un caso positivo, tiene que avisarnos a nosotros para que justamente les justifiquemos la falta, y no tiene que ir a trabajar de ninguna manera. Poletti y el jefe de personal hasta ahora han cumplido. Pero hay mucha gente que dice, me llaman, y es también porque al ir a trabajar tienen el presentismo y otros premios que por ahí lo pierden si se quedan los 14 días. El compromiso de la empresa es pagar el día
pero por supuesto que la reducción del ingreso se disminuye porque le sacan el presentismo. Pero es solamente cuestión de conseguir un certificado y presentarlo si es un contacto estrecho de un positivo, no tiene que ir a trabajar, porque entonces ella puede estar contagiando a un montón de personas dentro de su trabajo. Bueno, si ella tiene duda en este momento, o tiene realmente, María Laura, si María Laura tiene en este momento un dato fiel, tiene que pasarlo a algún grupo de esto para poder chequear a ver si realmente es la cosa así o no. Averiguar por dónde viene el contacto. Yo te digo esto, esta señora que fue a diálisis y dio positivo, tiene 2 hijas. Una trabaja con mi sobrina y la otra trabaja en Epuyén. La que trabaja en Epuyén estuvo más en contacto con su madre. Entonces ella era la que tenía que hacerse el hisopado, es lo que le dijeron. Se lo iba a hacer en el ámbito privado, pero no lo dejaron faltar al trabajo y no se lo pudo hacer. La otra persona, que es la que trabaja con mi sobrina... contacto estrecho, perdón, Laura, si es contacto estrecho, ella no tiene que ir a trabajar. Y por más que se haga el hisopado, bueno, pero eso ya es una decisión a lo mejor personal, hay que tomar la decisión, después pasar el teléfono y el dato y el nombre y el apellido, porque llamamos a la empresa para que la hagan volver a su casa, porque realmente no tiene que ir a trabajar. En cuanto a los hisopados privados, les explico. Siempre tienen que pasar 72 horas del comienzo de los síntomas, o sea que si esta chica no tiene síntomas y va a hisoparse, no tiene sentido. Y además, si da negativo, no quiere decir que no esté incubando la enfermedad, porque yo les conté que la enfermedad demora 14 días. Entonces, si yo me hisopo hoy, puede ser que dentro de 5 días aparezcan los síntomas. El hisopado en el privado tiene valor cuando da positivo. Cuando da positivo sabemos que es COVID, pero cuando da negativo no nos asegura que nos tengamos por tener COVID. ¿eh? El negativo no es seguro, pero sí el positivo, tiene poco margen de error el positivo, no así el negativo. Entonces después pasarnos el dato de quién es la señora positiva y de quiénes son sus hijas, y entonces vemos si están dentro de los que fueron notificados por la policía para no ir a trabajar, y si ha incumplido en eso, nos vamos a comunicar para que se vaya a su casa y se aísle porque está contagiando gente. Y Epuyén es un lugar que tenemos que ser muy cuidadosos y estrictos porque son muchas personas en espacios reducidos que comparten muchas horas de trabajo. Entonces es muy importante que no pase eso, que no se contagien. Dentro del interrogatorio, ahora que salió el cuento de Puyén, dentro del interrogatorio, cuando uno tiene que hacerlo, chicos, a veces, y se trata de empresas, es interesante preguntarles qué protocolo ha implementado la empresa para el ingreso de los pacientes, del personal. Porque hay algunas empresas que están trabajando muy bien con los protocolos y hay otras empresas que no tienen absolutamente nada. Por eso por ahí yo me tomo, no está dentro del listado norma que yo te pasé ahí de las preguntas que hay que hacerle a la gente, pero yo sí me tomo el trabajo de preguntarles dónde trabaja. Porque por ahí después vamos a empezar a relacionar, mira, este sí trabaja en la casa de construcción, no, este trabaja en RETAC, no, este trabaja en... Y ahí vamos armando y alguno por ahí nos dice cuál es el protocolo, y si no, se llama a la empresa y se le dice, mire, hay que implementar tales y tales medidas para que la gente ingrese a trabajar. ¿Era también eso? Jennifer, Ayelen, Lucila, ¿tiene alguna pregunta? Leandro. Así no van a conseguir ningún dato si no hablan, ¿eh? Por eso. Ya empecé a nombrarlos. Jennifer, ¿alguna pregunta?
Yo tenía solamente una sola pregunta, pero ya al principio ya lo contestó Nelly, que era sobre cuando tenés un contacto con un contacto que tuvo positivo, pero en su casa eran de riesgo, sí debía cumplir la cuarentena. Y Nelly ya lo contestó, entonces como que me quedé entonces sin preguntas. Bien. Ayer tuvimos justamente un caso de un matrimonio joven, que ellos son contactos estrechos de un COVID positivo, pero convivían con unos abuelitos y no tenían espacio suficiente. Entonces ellos pidieron pasar al sanguinete. Y el matrimonio está en el sanguinete. Están negativos ellos, son totalmente asintomáticos, pero por cuidar al otro, por prevención al resto del grupo familiar, ellos mismos pidieron pasar al sanguinete. Es más o menos la respuesta que vos estás preguntando, Jennifer. O sea que el Claro. paciente que cree que tiene un contacto positivo puede pedir trasladarse al sanguinete. El paciente que cree, no. El paciente que es contacto de un positivo y que nosotros lo llamamos para aislarse, entonces ahí, y si te dice, no tengo medios, no tengo pieza o vivo con gente grande, se lo aísla. Porque mucha gente dice, bueno, yo estuve con fulanito que estuvo con aquel otro que después en el cumpleaños dio positivo. Esos casos no son casos sospechosos, porque son contactos de contacto y a veces de otro contacto. Sí, aquellos que son contacto estrecho, lo que decíamos, 15 minutos, sin tapaboca o con tapaboca en lugares donde no hay, hay poco espacio, o compañeros de trabajo, a esos sí tenemos el sanguinete. No para aquel que... mucha gente viene y te dice, por ejemplo, también está bueno lo que vos decís, Lean, porque mucha gente, cuando uno le habla el contacto positivo, se olvida de contar que estuvo conmigo, por ejemplo, porque entre los nervios, el susto, recordar también, a lo mejor de cuando empezaron los síntomas 48 horas antes, con quién estuvo, entonces puede pasar que venga gente y que te diga, mira, yo estuve con Nelly y ella es positiva, y no me figura dentro de los contactos, entonces hay que evaluarlo, cuánto tiempo estuviste, en dónde estuvieron, y ahí clasificar si es contacto estrecho o no es contacto estrecho. Claro. Y si no tiene lugar en su casa, sí, siempre está la oportunidad esa. Mientras vayamos pudiendo tener asistencia y no teniendo tantos casos, seguimos teniendo habitaciones disponibles. Otra pregunta interesante para hacer cuando uno hace el interrogatorio es, ¿quién les provee de los elementos diarios? Entonces muchos te dicen, yo ya tengo la provista hecha. Entonces vos por ahí seguís la otra. ¿Y la verdura? ¿Quién se la compra la verdura? Porque vos tenés una provista de verdura. Y al rato ¿y la carne? Entonces ahí empiezan a aparecer la gente. Entonces empezamos con las recomendaciones. Si le compran tal cosa, alcáncesela por la ventana, la plata, así, las manos, laven con alcohol. ¿Tá? O sea, es ir buscándole más o menos la vuelta. Y en el caso que nos digan que no tienen quien les provee esas cosas, ¿qué se hace? Claro, eso que dice Jenny está bueno. Al ser nosotros un grupo grande, creo que como podríamos aportar en cierta parte, más que nada para la gente mayor que no tiene, como poder, no te digo proveerle, pero ayudarle de cierta manera a llegarle sus cosas, porque también está el tema de los impuestos y demás, porque viste que la gente mayor como que se re preocupa por ese tema, y como que conozco gente, por ejemplo, de que va y le paga los impuestos a la vecina, por ejemplo, porque no tiene cómo hacerlo, o que le lleva las cosas y se los dejan. Nosotros creo que somos un grupo bastante grande, creo que somos como 30, que sí, podríamos hacerlo en cierta parte. Creo que eso se los puede explicar mejor Norma, pero la intención nuestra, chicos, es que ustedes no salgan a campo. Ustedes, si salen a campo, tienen que tener otro tipo de cobertura, creo que es un seguro, Norma, ¿no? Eso lo sabrás decir vos,
Para, Por entonces, ahora, por ahora el seguro que ellos tienen no tiene cobertura. claro. Sí. Sí, además, si me permiten, uno solidariamente puede acompañar y si necesitan una bolsa de verdura, hacerlo. Eso depende de cada uno, si es persona conocida de uno, pero siempre tratar de recomendarle que algún vecino, algún pariente los asista. Yo no les recomiendo que se pongan con nada que tenga que ver con el dinero. Ningún impuesto es primordial, por más que es cierto, como vos decís, que la gente mayor quiere pagarlo sí o sí, se le tiene que explicar que este no es el momento, que no va a haber problema para que lo pague después, porque se complicaría mucho si nosotros entramos en un manejo de dinero y que después nos digan que no le devolvimos todo el dinero o que se perdió dinero. La verdad que en ese tema no estamos participando. Nosotros sí nos hacemos cargo, por ejemplo, si faltan remedios, se les hace la receta, si es mutualizado y puede comprarlo, se le puede pedir que con un motomandado a un delivery de la farmacia se lo pida y nosotros les tendemos la receta para que compre su medicamento, y si no tiene mutual y es asistido por la municipalidad o el hospital, también hacemos la receta y el agente sanitario busca los remedios del hospital y se los lleva, o el municipio se los lleva. Pero con el dinero no tenemos ningún tipo de contacto con el dinero personal de cada una de las personas que estamos trabajando. Bien, Ayelen, Lucila, ¿alguna pregunta? Bueno, aparentemente ha quedado la cosa bastante clara, ¿no? Yo no Pareciera que tenía sí. una pregunta y Sí. ya O la aclararon. Yo estuve en etapa de aislamiento, pero por 3 días nada más me hicieron el aislamiento por el tema de que tenía que esperar el resultado de mi hermana. Y al dar negativo, a mí me dijeron ayer que yo ya podía volver a trabajar. Pero en ese sentido, ¿por qué a ella la habían aislado mucho tiempo antes? A ella la aislaron creo que el miércoles pasado, y a nosotros nos aislaron recién el lunes, cuando a ella le hicieron el hisopado. Yo pregunto, la duda que a mí me quedó personalmente es que ¿por qué no nos aislaron junto con ella cuando a ella la aislaron? Ella está en el Hotel Sanguinetti ahora. Sí, a veces cuando el cuadro no es tan seguro, como puede haber sido el caso de tu hermana, que a pesar de que está en el Sanguinetti dio negativo, uno no con todos los casos actúa de la misma manera. Cuando hay síntomas muy claros de COVID, como puede ser pérdida del olfato y ese tipo de cosas, tratamos de trabajar con los contactos antes del hisopado. Pero cuando hay algunas dudas, recuerden que para aquel que se va a hisopar hay que esperar 3 días de síntomas y después el hisopado otros 6 días. Y bueno, justamente mucha gente por ahí nos plantea el tema laboral. Y también muchas veces pasa que no tenemos la información exacta en el momento en que la persona queda aislada, porque a veces llaman al 107 del hospital o a un médico particular y el médico le dice aislate y vemos cómo seguís estos 3 días, y bueno, cuando nosotros ya tomamos contacto, aislamos a los que ya son hisopados, y en otros casos aislamos cuando comienza, como vos decís, unos días antes. Eso por ahí, hay cosas que no tenemos la información. Si por ejemplo yo voy a un médico particular y me dice, mira, está con un poco de dolor de garganta, bueno, vamos a esperar 3 días a ver qué pasa, y no se comunica a ningún lado, bueno, es difícil dar con los contactos, porque es algo particular que se hizo, no todo pasa por el equipo de COVID, hay cosas que se nos escapan. Claro. Bueno, por ejemplo, mi patrón cuando yo trabajo en un comercio, ¿no es cierto?, en una agencia de Quinel, cuando yo a él le dije que estaba aislada, él prefirió esperar hasta ver, o sea, ayer recibí yo el alta, pero él prefirió esperar que qué me decían para después desinfectar la quinela.
Eso lo tomó como él solo lo hizo, nadie lo mandó. Está bien que, porque en un caso quiso prevenir. ¿Está Él bien? me Sí, por preguntó a mí. supuesto. Todas las medidas de higiene y prevención, sea negativo o positivo, hay que tomarla todos los días y hay que tener cuidado y por eso justamente uno en cada llamada siempre recalcar todas las medidas de protección, incluso dentro de la casa, como dice Moni, si te dice está dentro de la pieza y sale, bueno, que adentro cuando salga de la pieza y el grupo familiar use el tapaboca dentro de la casa. Claro. Bueno, gracias. Ayelen, ¿alguna pregunta? Hola, buenos días. Mi nombre es Acelén. Tengo una pregunta en cuanto si nosotros pudiéramos hacer partícipes de esto del seguimiento vía WhatsApp. Nosotros vamos a hacer el primer contacto vía telefónica que esa persona tenga, o alguien ya antes de que nosotros nos contactemos se va a comunicar con la persona para avisarle que que va a estar comunicada con alguien que va a hacer el seguimiento de su aislamiento. O nosotros vamos a hacer el primer Sí, contacto que cuando la persona ingresa a caso sospechoso o positivo al grupo de búsqueda de contacto, después que se consigue toda la información, se le dice que va a tener que estar en aislamiento y que durante ese tiempo va a estar acompañada por gente que le vaya a llamar para ver cómo anda, si necesita algo, si le aparece algún síntoma. Después de ese llamado sería el contacto de tarde. ellos, entonces. Claro. Bien. Los primeros tiempos era tanta las ganas de trabajar que llamábamos todos juntos el primer día, así que pobre gente quedaba medio choqueada. Y nos dimos cuenta que el seguimiento telefónico estaba bueno 24, 48 horas después. Si te demoras 48 horas, empiezan a decir, a mí nadie me llamó. Y si llamas el primer día, a mí me llamaron todos y me tienen podrida. Entonces, bueno, de acuerdo a lo que vamos escuchando y lo que vamos viendo, lo vamos trabajando. Ayer estuve en una reunión con el equipo de salud de provincia y nos van a dar una herramienta que nos va a aliviar muchísimo también, que es mensajes que van a ser automáticos desde el WhatsApp, que el día 1 le van a llegar tal mensaje, el día 3 tal otro, sobre los cuidados, cómo mantener el aislamiento, y entonces eso también nos va a aliviar el trabajo, aunque la gente siempre va a preferir el llamado y la escucha personalizada. Bien. Norma, no sé si... Yo voy a tratar de sacarle el limpio a los chicos porque yo sé que a ellos les encanta, no es que les encanta, creo que es necesario que tengan un resumen de las cosas más importantes como para salir de la situación, ¿no es cierto? Y darle seguridad a ellos, porque, bueno, es una primera experiencia, todavía son estudiantes, han tenido 2 años de práctica donde la verdad que la comunicación ha sido muy, muy poca, siempre la práctica nunca alcanza, y bueno, y esto requiere mucho conocimiento, muchísimo, porque inclusive te pueden preguntar, y bueno, ¿y cómo se diluye la lavandina? Y hay que saber contestar. Entonces, lo que yo me voy a ocupar es de leer bien todo y hacer un resumen como para que queden las cosas más importantes y poder salir de apuro y sobre todo brindar seguridad, que seguro que con el correr del tiempo lo van a manejar solitos porque eso después lo comienzan a manejar. Y me parecería bueno que en ese resumen Daniel también pueda resumir la parte de la comunicación, de cómo manejar el tema de la comunicación, esto de presentarme, decir quién soy, bueno, eso te lo dejo a vos, Daniel, pero como para que quede la parte de la comunicación y la parte sanitaria, que quede un resumen para ellos, que lo comparto con Mónica, y que Mónica seguramente me va a dar datos para agregar, y me puede ayudar también. Bien, no sé si hay algún otro tema, pero rescato
algunas cuestiones de decir, sí, Norma, coincido con eso, de que por ahí trabajemos con una guía general y que, a ver, es una guía. eh, Eso permite, como alguna sugerencia muy bien hizo Mónica, no significa que eh, por ahí lo que charlábamos un poco los otros días, si podemos entablar, rescatar esa información de una manera que sea un diálogo, la comunicación va a ser mucho mejor. Si es de una forma como que estoy completando una planillita y quiero cortarle la llamada, eso por ahí no va a ser, digamos, que justamente haya un ida y vuelta en la comunicación. Así que teniendo en cuenta esa guía, nos tiene que ayudar como para que algunas cosas no se nos escapen, pero estoy seguro que ya la segunda o tercera llamada ya van a estar mucho más canchero, pero al bueno para el arranque. Rescato tres cositas y dos conceptos que me parecieron importantes. Una cuestión es decir que nos tiene que quedar claro esto de que cada paciente es una situación distinta. Por eso es una guía, no significa que nos va a resultar con todo. La situación, se dijo por allí que la situación todos los días se mueve, hay que buscar soluciones todos los días. Eso me parece, eso de buscar soluciones todos los días, remarquémoslo, porque a lo mejor lo que le resulta a uno no le resulta al otro. El tema es que haya ida y vuelta. Sería bueno que por ahí se nos comenten que quiénes serían los profesionales o los enfermeros que van a estar a cargo del grupo de seguimiento, como para que ellos sepan después que quiénes a quiénes le pueden consultar o ese ida y vuelta. La estrategia con cada paciente, de una vez que nosotros mantenemos el primer contacto, ya nos vamos a dar cuenta qué tipo de persona tenemos del otro lado. Si le gusta hablar, si no le gusta hablar. Preguntemos hasta incluso a considerar hasta el horario. Es decir, que por ahí, ¿en qué horario le gustaría que llamen? Porque si le gusta dormir la siesta, dejemos que duerma la siesta y no la llamemos, es decir, a las 2 de la tarde. Bueno, yo los otros días le había dicho en estar concentrado en esa comunicación que estamos manteniendo, no con un ruido de fondo, no con cuestiones que por ahí, si estoy al lado y están escuchando la radio, por ahí no va a ser, digamos, que la otra persona que está del otro lado del teléfono sienta que estoy empatizando demasiado. Dos conceptos importantes, empatía y seguridad. Es decir, eh, entender que la otra persona puede estar en una situación de crisis, que es un poco como lo que hemos venido abordando nosotros de comunicación en crisis. Eh, lo que tenemos que garantizar que las crisis siempre son temporales y son momentos de desborde que por ahí, o de desorden que se nos puede llegar a dar. Algunos lo abordamos de una manera y otros de otra. Entonces nosotros vamos por la positiva justamente, tenemos que ir y pararnos desde ese lugar. Seguridad, porque donde nosotros nos sentamos, donde la otra persona sienta que uno está inseguro, le va a costar abrirse con cada uno de nosotros. Y un gran desafío, que es un poco lo que se remarcó, es el tema aprender. Es decir, justamente, eh, seguramente que nos vamos a dar cuenta, si prestamos atención a la primera comunicación que mantenemos y después cuando ya vayamos por la segunda o la tercera, vamos a decir, qué jodida que me salió la primera comunicación, la verdad. Pobre el primero que llamé. Es decir, ¿pero por qué? Porque uno va aprendiendo. Es decir, y en esto uno va a ir agarrando un poquito más de cancha y creo que la cosa va por ahí. No sé si hay algunas otras cuestiones para decir, pero me parece que podríamos ir cerrando y compartiendo. Les voy a compartir el enlace para que los compañeros que no participaron, por favor, en el día de hoy, si es posible, que vean, digamos, esta reunión y nosotros con Norma estaremos trabajando en el material. Yo quisiera hacer otra pregunta que se me acaba de ocurrir. ¿Qué pasa con un paciente que ya tuvo COVID positivo y que es contacto estrecho de otro? Tienen que estar aislados. Hasta ahora no está demostrado que tenga anticuerpos. Eso, por ejemplo, es muy importante lo que vos me preguntás porque la gente no se quiere aislar 2 veces. Piensan que ya estuvo, que bueno, que es bastante difícil.
Ahora, casualmente hoy a la mañana, tuvimos el caso de un paciente que toda la familia estuvo aislada, todos fueron sintomáticos, son 4, se hisoparon a 3, a uno no se lo hisopó, pero tuvo los síntomas y hoy anoche empezó con 39 de fiebre y yo estoy contando de esto hace casi 2 meses. Entonces estamos evaluando si es una reinfección o es otra cosa, pero todo aquel que es contacto estrecho tiene que estar aislado. Haya estado o no ya aislado, epidemiológicamente para tener la seguridad tiene que estar aislado. Y eso crea mucho rechazo. ¿Viste? Porque Están los 14 antecedentes días, de otros países que pasaron por esta situación muchos meses antes que nosotros, que se están reinfectando, inclusive personas que ya tuvieron el COVID. Así que por ahí es una incertidumbre todo acá, desde la sintomatología. seguro. Claro, es todo una incertidumbre. Entonces hay que Lo estar muy único que alerta. tenemos con seguridad es que el aislamiento y el no contacto con el otro lo evita. Y después algo que quería señalar de lo que dijo Daniel, que me parece sumamente importante, que esto es algo voluntario, que no es un llenar una planilla, nosotros no queremos gente que llene una planilla, nos han ofrecido por ahí gente que está en su casa y que no está yendo a trabajar por algún motivo y está cobrando su sueldo, pero si no tiene interés y lo hace con ánimo de colaborar y de solidaridad. Apagate el micrófono. Tener muy claro porque es algo de empatía y solidaridad con el otro. En este grupo de casi 60, 70 personas, todo es ad honorem, no hay nadie que está rentado y nos interesa seguir haciéndolo de esa manera, para que justamente sea algo que el otro cuando lo llaman sienta que el que está del otro lado lo está acompañando y que no es un trabajo administrativo. Claro, eso es lo que está diciendo serviría para ustedes en la escuela, chicos, de que no ponerlo como algo obligatorio, sino que realmente sea voluntario de cada alumno. Después cada cual tendrá la ventaja o no de haber participado, ¿no? Que habrá que evaluarlo cuál es, pero que no sea una práctica obligatoria. Porque esto se hace con el corazón. No se hace con una asistencia obligatoria que tengo que cumplir curricularmente con él. ¿Estamos? Bueno, piénsenlo ustedes, después nos avisan. Claro, que lo decidan. Si tienen ganas o no, bueno, está toda la información. Es re lindo, les digo, ¿eh? No se pierda la oportunidad porque yo no quiero 2 pandemias, ¿eh? Tal cual. Creo que el mundo no quiere 2 pandemias. Sí, tal cual. Bueno, si no hay preguntas, me parece, no sé, Norma, si queda alguna otra cuestión. Si no, vamos cerrando. No sé, me parece que Norma no me escuchó. Sí, Daniel, Ah, se me pierde un poco la conexión. perdón. Bueno, lo charlamos con los chicos, nos vamos organizando y vamos tomando los números telefónicos de los chicos para pasárselos, que es lo que necesitaban. Si te parece, Eli, se organiza ahora como para arrancar la semana que viene, ya que hoy es viernes. Tienen viernes, sábado y domingo para pensarlo, reorganizarlo, consulten con la almohada, con la conciencia y con la vocación, y después nos contestan. El lunes, si se deciden arrancar, arrancamos, ¿eh? Y acá hay que calentar motores y salir, ¿eh? Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, gente. Muchísimas gracias, ¿eh? No, Gracias a por favor. ustedes. Gracias a ustedes. Chao, chao. Gracias. Nos vemos.